Ayer, ¿alguien quiere comentar algo de lo que vimos ayer? Eh, Estábamos compartiendo las notas de configuración en las columnas. Eh, entonces, si alguien quedó con alguna duda, si quiere que miremos algo especial, eh, podemos hacer, digamos, si estamos avanzando en un tema, en algún tema de configuración, y llegamos a un punto en especial y queremos profundizar un poco en él, si alguien dice, queremos profundizar algo en esto, pues un tema ya propio un poco más de diseño, y yo lo puedo, tengo el conocimiento y demás de una. Podemos parar, podemos hacer como ese paréntesis, profundizar un poco más. Vamos mirando, según pues, según el deseo de todos ustedes, que es pues obviamente la razón de ser de este curso. Bien, sí, señor. Ingeniero, una pregunta. Sí, Es que estaba mirando y por lo general pues uno encuentra lo que usted mencionaba ayer, algún compañero también lo mencionaba, y cuando uno diseña debe verse prácticamente uno haciendo la obra, ¿cierto? En cuanto a los sí, elementos estructurales, totalmente. ¿cierto? Entonces mi pregunta es, en su experiencia, yo no tengo la experiencia en obras, soy estudiante todavía, Sí, pero en tu experiencia, ingeniero, ¿se ha trabajado con diámetros de barras de 1 pulgada o cerca de eso? Porque pues yo lo que más he visto en obra prácticamente 3/4, 5/8. Pero ya de sí. ahí yo ver hacer un edificio, digamos, de más de 10 pisos, la verdad no lo he visto, no he tenido esa experiencia. Sí me gustaría de pronto que usted nos comparta, digamos, si ha tenido la experiencia de trabajar con Listo. esos diámetros y cómo se hace. Muchas gracias. Bueno, listo, no, con todo gusto, hermano. A ver, las barras mayores a 3/4, 5/8, es decir, eh, basémonos puntualmente en 7/8 y pulgada, porque se ha trabajado también en algunos casos ya muy puntuales con pulgada y cuarto e incluso pulgada y media. ¿Dónde se trabaja más pulgada y media y de estos diámetros? En puentes. Ese es más regular, que son esfuerzos ya supremamente altos. Y más teniendo pues las cargas de impacto, las cargas vivas de los puentes, que pues que ya es otro nivel. Pero hay incluso edificios, o sea, en temas de edificaciones donde se manejan diámetros altísimos. ¿Y por qué toca recurrir a los diámetros de 7/8 y a los diámetros de pulgada o incluso mayores? Por la razón de que si yo pongo diámetros menores, me van a dar una cantidad de barras muchísimo mayores, entonces no se respetaría la separación entre barras, porque los esfuerzos son muy altos cuando yo estoy haciendo edificios altos. Entonces, necesariamente toca recurrir a ese tipo de barras. La verdad, es mucho más común trabajar con barras de pulgada de lo que te puedes imaginar. Y le digo a todos, es muy común, supremamente común. De hecho, o sea, incluso en casas, no necesariamente en edificios, en las mismas casas es normal, por la razón que te digo. Es mucho más fácil en diseño, por ejemplo, recurrir a que si yo requiero un esfuerzo adicional en un nudo y yo tengo pues la armadura base y necesito poner un refuerzo adicional, es mucho más fácil contar con que voy a poner 2 barras de pulgada, por ejemplo, a poner 4 o 5 barras de media o hasta más, por el tema de la separación entre barras, que lo hace mucho más complejo y mucho más a la hora del vaciado, porque si llega la hora del vaciado, como vos dijiste, nos ponemos en el lugar del constructor, entonces toca tomar el vibrador y meterlo por entre toda la armadura de acero y se vuelve un chicharrón. Mientras que si yo tengo menor cantidad de barras, pues es mucho más fácil. Entonces, tanto en diseño como en construcción es mucho más común. Ahora bien, estamos hablando de zonas de amenaza sísmica intermedia y alta. Puede que en zona de amenaza sísmica baja no sea tan, digamos, tan normal, pero sí es mucho más viable. Ahora, eh, ¿cuál es el inconveniente de trabajar con estas barras? Pues en parte lo que habíamos hablado de la longitud de las barras, la disponibilidad, porque pues si yo estoy haciendo una construcción acá en Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla,
es supremamente sencillo, pero si yo la estoy haciendo en un pueblito, pues es muy difícil, bastante difícil. En un pueblo, si le va muy bien, en un pueblo normalito, si le va bastante bien, venden hasta 5 octavos. No venden sino chipa de 3 octavos, incluso de media, o la barra de media, incluso es milimétrica en muchos casos, que le preguntan, ¿legítima o milimétrica? O, o la de 5 octavos. Y si no, le toca pagar transporte, que pues es bastante caro. A no ser de que sea un proyecto medianamente grande, para el transporte, porque si uno pide más de 7 toneladas, le sale el transporte gratis. Entonces, el tema de en resumen, las barras de pulgadas son más normales de lo que parece, por tema de optimización de espacios, en primer lugar, y en segundo lugar, por un nivel de esfuerzo que es importante. Incluso, por ejemplo, en los nervios, las losas, los nervios de las losas, generalmente uno amarra una sola barra superior y una sola barra inferior. Y hay veces la longitud del nervio es tan grande respecto a la altura que tiene el nervio que toca necesariamente ponerle una barra de hasta de pulgada. E incluso muchas veces ni la de pulgada alcanza. Hay veces que no da. Entonces, ¿qué le toca a uno necesariamente? Ampliar la sección. Entonces le toca a uno ampliar la sección de la losa, ampliar la altura del nervio y a partir de ahí tratar de que baje la cuantía de acero. De hecho, aprovecho de eso y les doy ese tip, saliéndonos un poco del tema de SIPE. Cuando nosotros estamos diseñando edificaciones y vamos a ponerle, antes de empezar lo de SIPE, para algunos no, yo quisiera que me compartieran eso. ¿Cuántos de acá o qué tanta experiencia tienen en diseño? Para saber yo también qué tema tocar, porque digamos, es muy posible que ustedes sean unos tesos de mucha experiencia en diseño y yo acá les pueda estar hablando de una cosa que sea demasiado normal para ustedes, o pueda por el contrario de que estén apenas empezando. Entonces, así yo más fácil puedo saber en qué punto estamos, porque una cosa es el tema del SIPE, que ya muchos me están diciendo que estamos de cero, hay de pronto alguno que tiene experiencia y que quiere pues de pronto afianzar su conocimiento. Pero el tema de ya el diseño como tal, yo puedo saber cero de SIPE, pero tener mucha experiencia en diseño. Entonces sería muy bueno saber en qué punto estamos. Hay algunos en pregrado, algunos en especialización, algunos trabajan en obra y nunca han trabajado en diseño, o algunos sí tienen experiencia. Te leo por acá, Edgar me dice que está empezando apenas. Javier Julio, apenas estamos empezando, todavía estamos en pregrado, ok. José Galeano, apenas empezando. ¿Alguien más? Hoy en este momento estamos 19. Víctor, no, Víctor sí nos da clase. Víctor se debería sentar acá. 6 años manejando SIPE, pues ya lleva. Ya él, él me enseña y de lejos, estoy segurísimo. Tiene demasiada experiencia en SIPE. Y en diseño propiamente, ¿alguien más que nos quiera compartir? Igual el hecho de que ya hayan algunos que estén empezando apenas, pues me motiva que vamos aclarando cositas, que vamos tocando temas. Por ejemplo, si alguien quiere afianzar el tema de cómo se saca un espectro, el tema de los periodos, en qué afecta la estructura, por qué es bueno tenerlos en cuenta. No sé, temitas propiamente de diseño, si alguien los quiere profundizar, podemos hacerlo perfectamente. De hecho, lo hablé con Javier, porque apenas, o sea, estamos apenas como terminando de estructurar todo. Ya le dije que crear el grupo en WhatsApp, él ya va a proceder con eso, para que podamos compartir. Pero si podemos salirnos un poco del tema de SIPE e ir haciendo cositas, mirando otras cosas que a ustedes les guste y esté interesante, de una. Dice Giovanni, me desempeño como residente
y terminé una especialización en estructuras, pero no he tenido la experiencia de diseñar, ok. Tengo 2 años de experiencia en diseño y ninguna con CIPE, listo. Entonces, por el momento, en los que he leído, la mayoría no tienen mucha experiencia en diseño, solo algunos. Y Víctor, pues que nos puede dar clase aquí de CIPE perfectamente. Ya ha trabajado bastante con el tema. Pero bueno, sí, por lo que he visto hasta ahora, pues sí, la mayoría está empezando con el tema del diseño. Entonces, bueno, me baso entonces en los comentarios que hay hasta ahora. Si alguien más quiere opinar, genial. ¿Te queda claro lo del tema de la barra de pulgada? ¿Alguna aclaración adicional? La verdad es que la barra de pulgada es más Sí, común de es lo que se claro, cree. ingeniero, muchas gracias por su respuesta, muy amable. Listo, vale. La verdad es que la barra de pulgada es bastante común. Es más común de lo que se cree por el tema de espacios. Por el tema de espacios. Es que en una viga, en una edificación, yo puedo tener una viga. Ah, bueno, y les iba a comentar lo de la losa, que de ahí fue el origen de la pregunta, el tip de la losa. Digamos que yo estoy diseñando una edificación. Yo puedo perfectamente tener una necesidad bastante grande de la altura, que es lo que generalmente nosotros buscamos, una buena altura, por el tema de inercia, que sea una buena altura y administrar el ancho. La altura nos da rigidez, tanto por el tema de flexión, que no se vaya a deflectar la viga, y nos da rigidez en el tema de resistencia sísmica. El ancho de la viga nos da resistencia cortante y nos da espacio para poder ubicar las barras. Entonces yo perfectamente una viga puede que no necesite tanto ancho, sino que lo que necesite sea altura, y yo puedo tener perfectamente una viga 25-50. Si yo tengo una viga 25-50, quiere decir que en el ancho tengo muy poquito espacio y la viga es alta. Solamente por teniendo la cantidad de acero de cuantía mínima, ya hay un acero importante. Y poniéndole el refuerzo adicional, voy a necesitar una buena cantidad de acero. La cuantía mínima de una 25-50 ya de por sí es alta. Y si yo tengo una luz de 10 metros, por decir algo, entonces voy a necesitar una cantidad de acero importante. Y el ancho de 25 es bastante pequeño, entonces voy a necesitar barras de un gran diámetro para que me puedan suplir el esfuerzo que necesito, pero con poquitas barras. De nada, no tiene sentido llenar eso de barras de media sabiendo que puedo tener de mayor diámetro. Entonces, además de que nosotros, de que estamos haciendo un cálculo, también vamos a hacer un diseño, que ahí es donde para mí está la diferencia entre el término diseño y cálculo, que hay veces hay veces lo mencionan como si fueran sinónimos. Ah, no, es que este es diseñador o este es calculista. Para mí hay una gran diferencia en los dos términos, diseñador y calculista. Diseñador es aquel que está proyectando la funcionalidad de la estructura. Bueno, ¿dónde ubico las columnas? ¿Cómo ubico las vigas? ¿Qué columnas amarro? ¿Cómo las debo amarrar? ¿Qué columna debo poner a participar en el sistema de resistencia sísmica? ¿Cuál viga no? ¿Será que la viga, la losa la hago en nervios, la hago maciza, la hago, no sé, de cualquier otra manera, en dos direcciones? Pongo más columnas, menos columnas, le pongo más vigas, menos vigas, o cambio de sistema y le pongo muros. Eso es diseñar. Y eso es lo que de verdad vale. El concepto de diseño vale es eso. O sea, yo, yo puedo saber manejar el software perfectamente, pero si no tengo esa proyección de diseño, no sé nada. O sea, no me embalé. El verdadero concepto del diseñador es aquel que ve una estructura y la sabe trabajar diciendo, bueno, necesito ubicar columnas aquí, o de verdad ese edificio, o esa planta, esa casa, o ese puente, o lo que sea, no lo puedo trabajar con un sistema de columnas, necesito de muros porque pues la arquitectura está para eso. O no, vea, yo le puedo optimizar la estructura. Le puedo optimizar la estructura y trabajar es con mampostería reforzada, u optimizarla con mampostería confinada. Eso es el concepto del
de efectivamente es calcular qué cantidad de acero necesito, qué cantidad de concreto necesito. Ese es el verdadero cálculo y ese es el que muchas veces nos ayuda el software. Entonces, lo que de verdad vale cuando ustedes están cobrando un diseño es el diseño, no tanto el cálculo. Obviamente el cálculo se cobra, pero lo que vale, el hecho de que yo contrate a un diseñador, lo que vale es el diseño, no el cálculo. Yo puedo fácilmente, si yo tengo un muy buen calculista, o sea, una persona que sepa calcular en un software, por ejemplo, no me garantiza que puede ser buen diseñador. Pues si dicen por ahí, si yo le meto basura al software, el programa me arroja basura. Así de sencillo. Pero si yo le meto unas cosas coherentes, él me saca lo que es. Lo que yo le meta, él me saca. Pero sí puedo tener más fácil lo contrario, que la persona no sea tan buena en el tema del manejo de un software, por ejemplo, pero sí sea muy buena en diseño. Entonces, esa persona va a recurrir a otra metodología, como todavía he visto todavía muchos ingenieros trabajando con su blog, sacan sus viguitas, sacan su todo manual. Bueno, cada quien a su manera. Pero hay que tener un equilibrio en las dos cosas. Uno debe ser tan bueno diseñando como calculando. Pero el más fundamental es el diseño. Y ese es el que de verdad vale. Porque, como les digo, si no, o sea, va uno tarreado con los clientes. Yo necesito un buen diseño que me dé optimización en funcionamiento y un buen cálculo en el sentido de que yo ahorre digamos, material. Y ahí va el ejemplo que les iba a poner con la losa. Generalmente cuando estoy definiendo la ubicación de columnas y vigas, entonces, ¿cómo ustedes definen qué tipo de losa trabajar? ¿Por qué en vez de diseñar con losa maciza no trabajan con losa enervada? O al contrario, y si van a trabajar con losa enervada, ¿por qué no trabajan en una o en dos direcciones? ¿O por qué no trabajan con metal deck? ¿O por qué no trabajan con placa fácil, por ejemplo, lo que llaman en Cali bloque losa, creo que es que la llaman? O sea, hay muchas opciones. ¿Cuál es el criterio para elegir la mejor losa? Entonces, eso es algo que vamos adquiriendo con la experiencia. Si yo decido trabajar, por ejemplo, con una losa, por ejemplo, en una dirección, nervada en una dirección, hay dos opciones. O trabajar los nervios como me den el cálculo normalmente. Que es que por exigencia de la luz requiere un nervio de 30 de alto, pero la viga tiene 50. Yo puedo trabajar con mi nervio de 30. ¿Cuál es el tema con los nervios? Si yo tengo un nervio de 30, la norma me exige, según el capítulo 8, que ese nervio debe tener una máxima separación de 2.5 veces la altura para una losa en una dirección. ¿Eso qué quiere decir? Que para un nervio de 30, la máxima separación, yo no puedo poner un nervio de 30 con una separación de 1 metro. Si ustedes lo ven en alguna parte en la calle, en una edificación, ahí hay un error, porque eso no se puede. ¿Sí? Entonces yo tengo que trabajarlo, yo tengo necesariamente, ¿sí?, que trabajarlo con máximo 75 centímetros separados a eje, es como lo dice la norma. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo aumento el nervio a 50, ¿sí?, lo puedo trabajar ¿a cuánto? Si la norma me pide 2.5 veces a 50, lo puedo trabajar con 1.25. Sin embargo, la norma me aclara de que el máximo es 1.20, no me puedo exceder 1.20. Conclusión de lo que les estoy comentando. No hay gran diferencia en si yo trabajo un nervio de 30 o de 50 en cuanto a cuantía de concreto, porque yo lo puedo poner más separado. Diferencia hay es si yo hago el nervio de 50 y lo mantengo con la misma separación de 60, de 50, porque va a quedar demasiado pesado, no nos sirve. Es un tip para que lo tengan en cuenta. Y lo vamos a ver lo vamos a profundizar un poquito cuando estemos viendo losas, cómo montar losas en sitio. Y el hecho
¿Cuál es la ventaja de yo aumentar el nervio a la altura de la viga? Que la formaleta en el vaciado va a ser una solita, va a ser un solo tendido. Es una ventaja. Pero si yo tengo nervios de 50, y ahí conecto con lo que estábamos hablando ahorita, mientras más grande es el elemento, mayor es la cuantía mínima. Entonces yo tengo que aumentar el diámetro de la barra. Entonces, si yo tengo un nervio de 50, por ejemplo, la cuantía mínima de ese nervio ya va siendo es una barra de 5 octavos, no es una de media, ni de 3 octavos. Entonces, cuando tengo que poner un esfuerzo, una barra adicional, porque tengo un esfuerzo en un nudo, entonces ya ahí ya va viendo uno la cosa, uno dice, uy, esto me va a quedar saturado. Y ahí es donde uno puede optar por cambiarlo a refuerzo de 7 octavos o de pulgada. Quería empezar como con tipsitos así, ya que me habían hecho la pregunta. Si tienen más preguntas o tienen alguna duda de lo que acabamos de hablar, perfectamente. Y lo que me quieran, y alguien más si quiere comentar acerca de la experiencia que ha tenido en diseño, con, pues, en el software, bienvenido por supuesto también. Entonces entramos aquí a datos generales donde estábamos ayer y vamos a seguir con el tema de la configuración de la columna y seguimos a ver hasta dónde nos va. Estábamos hablando de la configuración y vamos acá en el tema del recubrimiento. Álvaro dice varios años, pero cero con CIPE. Listo. Ya el hombre tiene experiencia en diseño. Genial. O sea que tenemos más criterios en el grupo de trabajo por si alguien quiere compartir. Ahí hemos terminado acá en las columnas. A mi criterio y según lo que aparece en la norma y lo que conozco acá hablo, como les digo, en mi criterio, las columnas se trabajan con 5 centímetros de recubrimiento. Las vigas a 4 y los nervios a 3 y obviamente todo lo de fundación a 7,5. Entonces acá el recubrimiento de columna yo lo tengo en 5, pero habrá alguno que podrá decir que lo trabajes con 4. Por algún motivo, bueno, lo importante es no trabajar con menos de los mínimos de la norma, ¿sí? Humberto, yo casi siempre utilizo Metal Deck. ¿En qué ciudad estás o en qué municipio? Porque que yo haya sabido aquí en Colombia, donde se utiliza Metal Deck pero a 2 manos, es en Manizales. Allá lo utilizan permanentemente, que yo sepa, no sé en dónde más. Ah, en Cúcuta, ok. La verdad es que yo nunca he ido a Cúcuta, ha sido una de las pocas ciudades que no he podido ir, lamentablemente. No lo conozco, en algún momento pues espero poder ir. Entonces ya sé que se trabaja entonces por allá. Listo, allá estaremos, sí. Hombre, encantado. A mí me encanta conocer, donde yo pueda conocer, allá estoy, en primera fila. Ah, sí, sí, o sea, cuando me refiero a que lo utilizan muchísimo, es, digamos, es como el que más se ve. Aquí en Medellín se utiliza muchísimo, sin duda, y en toda parte. ¿No me escuchan? Me dicen que no me escuchan acá. ¿Alguien más no me escucha? Si alguien más no me escucha. Ah, bueno, listo, listo. Ok. No sé, Soledad, qué pasará, pero parece que sí, que todo está bien. Eh, en todo el país, en todo el país he escuchado y he visto que se trabaja el tema de Metal Deck, sino que me he dado cuenta en Manizales, por ejemplo, que es el principal, o sea, la gran mayoría de estructuras es Metal Deck. Acá en Medellín, a pesar de que se utiliza muchísimo, también hay muchísima estructura con losas en una o dos direcciones aligeradas, muchísimas. Y ya una que otra en losas macizas, que se está incursionando mucho. Eh, yo no soy el más amante al tema de las losas macizas, pues tampoco es que me disguste, pero el tema de la losa maciza en entrepisos tiene como su cuenta, sobre todo es por el tema de las mallas, porque el tema de las mallas,
ha habido como mucho estudio, mucha cosa que dice que las mallas no son dúctiles. Entonces ahí hay su cuento, eso tiene su cosa. No, no le tengo todavía como todo el cantar definido. A gusto, pues, a gusto. Pero sí he visto que lo trabajan mucho. Y otra ventaja, y hay que decirlo porque es la verdad, otra ventaja que le encuentran a trabajar en losas macizas es que no hay que despiezar nervios. Entonces, es por un tema de diseño también. No, yo no voy a despiezar toda esa cantidad de nervios. Entonces, más bien, hacen una sección típica de toda la losa y se fue. Eso lo hacen muchísimo. Eh, dice Álvaro acá, pero vibran mucho en ese sistema. Ah, bueno, hay que saberlo diseñar bien. Y ahí es donde entra lo que les digo ahorita, lo que les dije ahorita, es un tema de diseño. Si yo tengo una separación, la losa Metal Deck se apoya en sus correas, sus perfiles o viguetas, según como lo llamen en donde estén. Si yo tengo una separación más grande de lo normal, voy a necesitar perfiles mucho más rígidos, mucho más grandes, para poder lograr que no haya vibración. Y si tengo una separación más pequeña, voy a garantizar que no hay vibración, pero me va a aumentar el peso y por ende el costo. Entonces hay que saberlo trabajar, o sea, ahí es donde radica el diseño, encontrar ese punto de equilibrio, en encontrar ni tanto que queme al santo, ni tanto que lo alumbre, para poder evitar esa vibración. El diseño, o sea, si nos vamos a meter directamente en el diseño de placa, perdón, de Metal Deck, el diseño de Metal Deck, porque ya en los programas de Sesco y se hacen fácil y todo, pero si se va a hacer manual, eso requiere una cantidad de chequeos y ese de vibración es muy importante, muy importante. Sistema Prelosa, bueno, lo había escuchado algo de ese nombre, pero no lo tenía tan claro. César, ¿el Metal Deck presenta problemas con las vibraciones? Sí, a ver, como les dije, si no se diseña bien, ahí su cuenta. Corpasoft incluye el análisis, sí, señor, afortunadamente. Nos dice acá Javier. Si no es porque incluye eso, hay inconvenientes, porque la verdad es que el tema de diseño, yo que pues he tratado de hacerlo a mano, me he enfrentado pues con el tema y ya hice un edificio una vez con ese tema a mano y hay que hacer una cantidad de chequeos impresionantes, o sea, para diseñarlo, pero afortunadamente ya ese software contempla ese tipo de chequeos. Eh, sí, la prelosa, sí, lo había escuchado, el tema de prelosa, la losa maciza, correcto, lo había escuchado, mi estimado Humberto. Listo, bueno, entonces sigamos acá y vamos haciendo entonces noticas aclaratorias de diseño cuando quieran. Si tienen alguna pregunta, algo por aclarar, algo en lo que quieran profundizar, no hay ningún problema. Aquí mezclamos, esto aquí conversamos de todo y si hacemos un paréntesis del CIPE para seguir con tema de diseño, perfectamente lo podemos hacer. Dice José, por estar en este curso tenemos derecho al programa Corpasoft. Ah, bueno, ahí sí hay que hablar con Javier, que es el dueño del partido, a ver qué nos dice. Todo ese tema, pues obviamente con Javier. Bueno, entonces sigamos acá. Estábamos, en resumen, recordemos que estamos evaluando CIPECAD, programa un poco distinto a todos los demás, donde antes de entrar a configurar el tema de columnas, vigas, a montar el modelo, estamos configurando la parte de especificaciones de cómo quiero que trabaje el software y qué criterios quiero que me tenga en cuenta. Estamos analizando las columnas, muros y ménsulas en primer lugar. Ya ahorita nos vamos a meter con vigas y luego con losas. ¿Sí? Eh, entonces, ayer habíamos alcanzado a avanzar una buena tanda en el tema de columnas. Vamos a seguirlo acá y seguimos con vigas. Aquí vamos a terminar ya muy pronto el tema de columnas y seguimos con vigas. Entonces, esfuerzos. Vamos a ver, revisa. Entonces dice, coeficiente de empotramiento en la última planta. Ustedes recuerdan que habíamos hablado en la clase pasada de que SIPE tiene una particularidad con el tema del último tramo y que le hace un estudio bastante, digamos, detallado al último tramo de columnas
por el tema de garantizar la longitud de desarrollo que tienen las barras de refuerzo en el último tramo. Entonces, voy a tratar de explicarles qué es lo que pasa. Vamos a leer acá lo que dice el coeficiente de empotramiento, la nota que aparece de CIPE, y vamos a tratar de explicar qué es lo que pasa, qué es lo que considera CIPE, cuál es la opción que considera, y cada quien a su criterio lo va analizando. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Muchas veces lo primero que hacemos, y me incluyo, es que al trabajar nuevamente, o sea, si yo adquiero un software, lo primero que hago es tratar de compararlo con otro, con ETAPS, con RCB, en fin, con cualquiera. Y entonces yo monto un modelo típico, llego y lo monto y evalúo la diferencia de qué modelos, qué momentos me da este, qué cortantes, si hace proceso de diseño, entonces qué acero me da este y qué acero me da este. En el caso de CIPECAD, compararlo con otros software, es muy fácil que me den resultados distintos, pero es por este tipo de configuraciones. ETAPS no le brinda a uno esta posibilidad. Entonces yo tengo que entrar a configurar este coeficiente de empotramiento para garantizar de que funcione igual al ETAPS. O, por el contrario, seguir el criterio del CIPECAD y decir, hombre, voy a tener en cuenta esto, pero entonces ya por eso ya sé que me va a dar diferente al ETAPS. Entonces, dice el coeficiente de empotramiento. La columna en su última planta está sometida a una situación de momento elevado, pero tiene un esfuerzo axial reducido. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un momento elevado y un esfuerzo axial reducido? Recordemos el diagrama de interacción de las columnas. Pueden ir pensando, ¿qué pasa cuando yo tengo un momento muy avanzado y un momento muy reducido en la curva del diagrama de interacción? ¿Quién la recuerda? Para que lo miremos ahorita. Dice, si a esto añadimos el riesgo de que se corten las esperas en el último tramo de obra, surgen posibilidades de que las vigas o las losas fallen, pues al no estar lo suficientemente anclados a las columnas necesitarán más armadura positivos que la prevista inicialmente. El programa permite reducir el empotramiento en cabeza del último tramo de forma que se reducen tanto las cuantías como las longitudes de anclaje necesarias. Valores del orden de 0.30 se consideran adecuados para este coeficiente si existe el riesgo mencionado o no pueden garantizarse las condiciones de anclaje o ejecución que garanticen su empotramiento perfecto. Entonces, dice, y abajo básicamente lo que dice es que si usted considera que el riesgo no existe, entonces simplemente utilice el valor de 1. Voy a tratar de dibujarlo acá para que entendamos qué es lo que pasa. Vamos a buscar por aquí un color más o menos así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando si yo tengo aquí una columna y entonces yo tengo 1, 2, 3, 4 y aquí está la última losa, 5. Obviamente me disculparán el dibujo, pero es que hacerlo así con el mouse es bastante, da mucha dificultad. Pero digamos que cada línea horizontal es una losa y la vertical es la columna. Generalmente, cuando tengo digamos, el modo de duración con el que trabaja una columna, podemos asociarlo a que trabaja más o menos, no, amarillo no, podemos hacerlo así. Uy, terrible el dibujo. Pero más o menos se entiende qué es lo que pasa. Está generando el movimiento. Ese es el movimiento cuando tenemos una excitación de columna. Si revisamos esta última parte acá, es muy fácil que ahí no se pueda garantizar un empotramiento.
ni para las vigas, ni para la losa, ni para la columna, porque es un nudo que no tiene continuidad en altura. Simplemente ahí muere. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que cuando que yo en realidad, y lo voy a dibujar horizontal, que yo sé que lo entienden más fácil, cuando yo tengo un apoyo articulado, uy, no, es que esta sí me quedó, fue horrible. Hombre, vamos a hacer una cosa más sencilla. Este esquema está muy, aquí está muy complicado. Pero vamos a tratar, vamos a tratar. Estampar, dibujar, dibujar. ¿Qué me dice a mí el software? Me dice, cuando yo tengo el arranque en esa última columna, digamos que esta es la última columna, el empotramiento, cuando dibujamos una viga. Y estos son los niveles de entrepiso. O sea, lo estoy dibujando el nivel de la columna, pero horizontal. Si yo considero este empotramiento como debe, o sea, que está trabajando perfecto, o sea, que tiene un coeficiente de 1, entonces quiere decir que el momento, este empotramiento acá me va a absorber una gran cantidad de momento. Y entonces esto va a ser algo como así. Y aquí seguiría la continuidad, pues aquí le ponemos puntos suspensivos. ¿Qué me dice a mí el CIPE? Me dice, no, hombre, si usted considera que arriba en ese nudo le van a cortar los ganchos, por lo que hablamos la vez pasada, de que de pronto en la canasta de acero al armarlo no me va a quedar el gancho, entonces toca cortarlo. O puede pasar, como me ha tocado, de que es tanta la cantidad de acero ahí acumulada que es muy difícil voltear el gancho o lo que sea. O sea, si usted como diseñador, y se lo estoy diciendo a ustedes, compañeros, usted considera que es muy difícil hacer el gancho, que la cantidad de acero va a ser impresionante, o que el constructor no tiene las cualidades y usted le da miedo, en fin, lo que sea. Entonces, ¿qué le dice si peca? Le dice, hombre, vea, considere que esto no es un empotramiento, sino que considérelo como si fuera una articulación más. La voy a dibujar así en verde resaltada. ¿Qué va a pasar con este diagrama? Y lo voy a dibujar en rojo. Entonces ya el diagrama va a quedar que obviamente por empotramiento ya no va a absorber el momento, sino que va a empezar desde aquí, porque el momento va a ser cero y va a ser algo como así. Más o menos. Esto es diciéndole que es una articulación plena, o sea que no hay momento de ninguna clase, que el momento es cero. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo le anulo, o sea, en estructuras hay un principio básico, entre muchos pues, hay uno de tantos. Los esfuerzos no se anulan, los esfuerzos se reparten. Si yo le quito un empotramiento, por ejemplo, quiere decir que ese nudo no va a absorber momento, pero entonces va a haber otra parte en el elemento que lo va a tener que asumir, porque ya el empotramiento no lo está asumiendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Este momento negativo que hay acá se va a trasladar a este positivo. Entonces, el momento que hay aquí positivo en el verde va a aumentar y va a quedar a este valor rojo. Ahí es donde está la diferencia. Si yo tengo un valor de momento positivo aquí, X, con el empotramiento, ese momento se me puede aumentar al rojo, que me puede quedar 1.6X, 1.7X. Como dice Humberto, eso se llama redistribución de momentos. Ese es el concepto de redistribución de momentos. Y CIPECAD tiene ese concepto tanto para columnas como para vigas.
Y ahorita lo vamos a ver en vigas también. Vamos a ver un poquito más de ese principio. Entonces yo le puedo decir, vea hombre, anúleme el momento negativo. No lo va a anular del todo porque no le va a poner cero, pero sí al menos bájelo, porque es que el nudo igual está empotrado. O sea, sí se va a considerar un empotramiento. Simplemente que lo que le dice es, hombre, considere ese empotramiento, pero de punto 30. Punto 30 veces el empotramiento, no lo considere uno, o sea, no es un empotramiento perfecto, sino que afectelo por un nivel de punto 30, de manera tal que todo ese momento que es negativo se va a trasladar al positivo. Entonces, va a haber, se va a necesitar de pronto más acero, eso es lo que va a hacer el software, más acero se va a calcular en la parte media de la columna, pero con eso usted está tranquilo de que el empotramiento no, o sea, ya no va a tener una exigencia como tal. Si usted considera de que ese nudo tiene el empotramiento perfecto, simplemente cambia el valor de este valor por 1. Si usted considera de que ese valor definitivo, de que sí puede haber una afectación en el grado de empotramiento, de que puede no haber una longitud de desarrollo importante, entonces dejamos este valor de punto 30. O si usted considera de que puede que el empotramiento no quede digamos, de punto 30, sino que el empotramiento se puede bajar a un 60, un punto 60, digamos un punto medio, entonces usted utiliza el punto 60 y redistribuye momentos. Es más o menos el principio de Hardy Cross, como dice César, más o menos. Es prácticamente lo mismo. Redistribución de momentos. Solo que en Hardy Cross había una redistribución de momentos con el fin de encontrar ese punto de equilibrio donde terminé. Se dio la de redistribución. Aquí es con un fin de, digamos, de atender los esfuerzos en caso tal de que no se dé el empotramiento. ¿Por qué en este punto hablan de que tengo mucha carga axial, muy poquita carga axial y mucho momento? Porque aplica el ejemplo que normalmente hacen en las universidades. Si yo tengo un poco de libros y yo los sostengo con mucha presión en la mano, porque tengo muy buena carga axial, el libro no se va a caer. Pero si yo le quito carga axial, los libros van a caer. Es algo así como lo que va a ver acá. Muchas veces la carga axial en su máximo es beneficiosa, en vez de ser, eh, digamos, dañina, por llamarlo así. Porque mientras yo más carga axial tenga, yo puedo tener más confinamiento. Y el concreto trabaja muy bien confinado. Es una manera de verlo así, de una ventaja, llamémoslo de cierta manera. Entonces, queda a criterio de cada uno con qué trabajamos ese valor. Coeficiente de rigidez axial. La verdad, yo este valor lo recomiendo dejar exactamente como está. Sin embargo, si alguien lo quiere modificar, y vamos a leer lo que aparece acá. La consideración del acortamiento frente al esfuerzo axial en soportes produce un acortamiento mayor en soportes intermedios del pórtico, con lo que se reduce el negativo en vigas sobre estos soportes. Ahora bien, este acortamiento de la realidad se produce solo en parte, sobre todo en las plantas superiores, ya que la viga se construye cuando el soporte ha sufrido ya la mayor parte de acortamiento. Es por lo tanto una buena práctica considerar que el soporte tiene una rigidez axial entre 2 y 3 veces la real. Es muy bien, entonces podemos dejar este factor de 2, no nos vamos hasta 3, sino que nos vamos hasta 2 y con eso quedamos UAP a mi criterio. Y así considerando que los soportes no se acortan en absoluto. Coeficiente de rigidez a torsión. La rigidez real a torsión de una sección de hormigón armado es inferior a la rigidez teórica bruta. ¿Por qué creen ustedes de que la rigidez real a torsión es inferior a la teórica? ¿Alguien tiene alguna idea por qué puede ser menor? ¿Qué razón hay para que si yo considero una rigidez en cálculos, pues, por qué realmente no es la que estamos calculando? ¿Alguien se anima? El mismo escrito lo dice en una parte, pero ¿dónde está el origen de eso que dice acá?
Fisuración obliqua, ¿qué es lo que dice acá? Imperfecciones, correcto. Ahora, en los materiales, estamos claros, es una fisuración. ¿Dónde tenemos nosotros o en qué parte, en qué zona, para los que tienen algo de experiencia en diseño, que ya nos pueden dar clase aquí y compartir criterios, en qué parte evaluamos o qué debemos evaluar en, digamos, en la rigidez de la estructura, donde debemos considerar fisuración en el concreto? No, es que el concreto está fisurado, entonces vamos a considerarlo así y para que nos dé un valor. ¿En qué cálculo? Germán nos dice secciones fisuradas, es correcto. Secciones fisuradas. ¿Y dónde, qué debemos calcular con secciones fisuradas? ¿O qué, o en qué, para calcular qué nos basamos en secciones fisuradas? Si alguien lo recuerda. Porque todos tienen razón en los materiales, debido a la preparación real del concreto, todo eso. Teóricamente no tienen el cálculo. ¿Dónde trabajamos nosotros o calculando qué con secciones fisuradas? ¿Alguien lo recuerda? Que le damos pistas. Si trabajo con sección fisurada, puedo multiplicar por 0.7. ¿En dónde? ¿En dónde hacemos eso? ¿Alguien lo recuerda? ¿En qué cálculo? No, en volados no. Derivas, es correcto, mi estimado Ervin. La NSR10 nos brinda la opción de trabajar que si yo voy a considerar sección fisurada, entonces puedo multiplicar por 0.7. O sea, voy a considerar que la sección ya se fisuró, o sea, ya funcionó, como dicen en los muros de contención. Vea, eso ya funcionó, eso ya trabajó. Entonces se considera que ya las derivas agrietadas inelásticas que, oiga, la norma nos lleva a, a un comportamiento de la estructura que ya está fisurado. Y ahí hacemos otro tipo. Por eso es normal la aparición de fisuras algunas veces en las estructuras. Las estructuras nosotros no las tenemos diseñadas para que no se fisuren. Nosotros diseñamos estructuras es para que en un evento sísmico haya la manera de evitar el colapso lo más posible y dé tiempo a la gente a evacuar, pero fisuras van a haber. Lo que no va a haber va a dar tiempo al colapso para que la gente salga. ¿Quién hace esa ductilidad? El acero, para eso es que está. ¿Sí? Nos dice el Inge Humberto, derivas agrietadas elásticas se multiplica por el R y se considera agrietada haciendo que de cuenta la reducción de las secciones. ¿Alguien quiere profundizar un poco más en ese tema para tenerlo en su momento? Es decir, la fisura se estabiliza por decirlo así. A ver, les quiero dar un mensaje con el tema de la fisuración y por eso entré con la deriva. Nosotros tenemos que ser consecuentes en el diseño. Si yo estoy diciendo en una deriva de que estoy considerando de que se va a fisurar la estructura, hombre, ¿yo por qué no tengo en cuenta esa fisuración en estos cálculos de torsión? Por ejemplo, si es que yo estoy teniendo en cuenta que la estructura se está fisurando, por eso el CIPE nos brinda esta opción. Hombre, es que la estructura está tendiente a fisurar, entonces va a llegar un momento donde no va a tener la resistencia que es. Y por eso es que en las secciones, cuando estamos trabajando en diseño, hay factores de reducción. ¿Por qué? Porque es que la estructura no va a trabajar teóricamente como es. Van a haber factores de reducción con el fin de tener un margen de seguridad. La fisuración, más que decir que es que la fisuración, más que decir que se estabiliza, es que está claro de que va a estar presente. O sea, vamos a contar con que la fisura va a estar. En el momento de que haya un sismo, en el momento de que haya un sismo, es muy factible que la fisura vaya a estar. Porque nosotros el proceso de diseño lo establecemos es para que la estructura entre en la zona plástica, o sea, que haya ductilidad. Y para que el acero tenga ductilidad se tiene que deformar. Y esa deformación ocasiona que el concreto se fisure. Así de sencillo. Entonces, tenemos que tener eso presente.
Entonces, no podemos decir en cálculo, digamos, a considerar todo teóricamente muy bonito, sabiendo que es que estamos considerando fisuración. Entonces, en ese sentido, por eso es que CIPECAD nos brinda esta opción. Hombre, si usted considera que debe bajar la rigidez, afectarla por un coeficiente, entonces afectelo de una vez. Por eso el coeficiente de rigidez de torsión. O si usted considera que puede trabajar es con el teórico, entonces deje la opción. Ahí le brinda un porcentaje y dice entre punto 10 y 1. O sea, si usted considera de que la sección no se va a fisurar, sino que puede trabajar teórico, póngale 1. Pero si usted considera de que se puede afectar, pues póngale, puede ser en punto 5 o punto 6. El CIPE nos recomienda punto 20, pero tiene por defecto punto 16. Entonces, es bueno tenerlo a criterio, porque estamos trabajando con secciones fisuradas, ¿sí? Luego pasamos al tema de planos. Ya estamos terminando el tema de columnas y ya nos pide, bueno, tramado de columnas y tabiques. Esto simplemente es un tema de figura, de el hatch que conocemos en AutoCAD. La columna que nace, o sea, cuando estamos viendo una planta, ¿cómo quieren que aparezca? La figura que nace, la columna que nace, la columna que termina o la que continúa. Entonces, en el primer piso vamos a ver la columna que nace con un hatch, la columna que continúa con otro y la que muere con otro. Entonces, si vamos, por ejemplo, en el piso 4 y son 5 pisos y hay algunas columnas que continúan y en otra no, ¿cómo quiere que aparezca esa columna? Entonces, ya cada quien a su gusto le pone el hash que quiere. Alguien puede decir, a mí no me importa el hash, yo voy a poner las opciones simplemente todas iguales, o tres así, o tres así, o tres así. Pero a mí, pues a mí me gusta el esquema de que simbolice cuál nace, cuál muere y cuál continúa. Pero como les digo, es a gusto y no, eso no tiene por qué afectar a nadie. Luego aparece cuadro de columnas. Y recordemos que cuando estábamos configurando columnas ayer apareció una opción. Esa opción decía, usted considera prudente de que vamos a agrupar columnas, o sea, de que tengan exactamente el mismo acero, o sea, se diseña, digamos, a la mayor, pero teniendo una columna en las mismas condiciones. Entonces acá le dice, usted desea conservar ese mismo grupo de columnas, si usted lo consideró así, para que en el dibujo aparezca así en los planos. Entonces usted le dice, yo no quiero, deseo desagrupar, o por el contrario le digo, sí, que me aparezcan en diseño. Exactamente. ¿Listo? Y con eso terminamos el tema de las columnas. ¿Sí? Mire que es que hay mucha cosita, o sea, hay bastantes cositas que configurar y que entra el criterio de ustedes. Entonces, antes de evaluar una estructura, montarla en etapas y luego montarla acá y ver resultados, debemos entrar a mirar esto. Si de verdad queremos evaluar resultados en uno y en otro, debemos configurarle que queden exactamente igual, porque si no, obviamente nos van a dar resultados distintos. Entramos en el tema de vigas. Vamos a empezar entonces con vigas. Tabla de armado de vigas, armadura de montaje. Sí, es bastante extenso, hombre César. Claro está, y hago una claridad. Pues yo aquí porque estoy como una lora y me disculpan porque a mí me emociona este tema y empezamos a hablar y todo. Pero si usted se sienta juicioso de evaluar una por una, de pronto no se le va a hacer tan extenso. Pues aquí es porque yo me estoy extendiendo, pues, y trato como de explicar de tal manera de que a la persona que no está trabajando hoy en día en diseño, pues hay algunos que ya trabajan en diseño y saben mucho y ya hasta me pueden explicar del tema, pero para los que no han tenido tanta experiencia, yo decirles esto, estoy seguro que les va a ayudar mucho, porque, porque así van a tener un poco más de criterio a la hora de configurar. Entonces, mire que en cada puntico nos podemos quedar un rato. Entonces, si ya ustedes dimensionando, o sea, ya entendiendo el tema, estoy seguro que ahorita abren el CIPECAD y van a configurar el de las columnas, no se van a demorar tanto, porque ya viéndolo así, no, aquí ya sé qué hacer, aquí ya sé, esto lo hacemos así, y listo. Y la otra ventaja es que ya se puede guardar como plantilla, entonces no hay que volverlo a hacer. Y yo puedo, digamos, trabajar una plantilla
parcialmente y después cuando tenga más tiempo volver a editarla. Entonces, en ese sentido, nos va a ayudar bastante poco a poco irle mejorando cositas. Es una gran ventaja, o sea, CPCAD tiene esa ventaja de brindar opciones y es muy bueno atenderla. Eso se le saca un rato y queda bastante bien. Armadura de montaje en secciones rectangulares. Es exactamente el mismo principio que habíamos hablado en columnas. ¿Qué secciones quiero yo? ¿Qué secciones quiero yo que trabaje el CIPECAD para evaluar la capacidad? Recordemos que el CIPECAD no diseña como tal, sino que evalúa la capacidad de una sección y con esa es que trabaja, por capacidad. Es más un tema de análisis. Hombre, yo analizo estas secciones y trabajo con la que me dé el resultado. Entonces, si usted considera de que la armadura longitudinal, por ejemplo, en secciones rectangulares, no quiere tener de ninguna manera barras 3/8, o quiero, no, hombre, quiero adicionarle barras, o quiero quitarle, por ejemplo, las de pulgada y 3/8, que no voy a llegar hasta allá por algún motivo, porque no tengo obras de ese gran calado, entonces yo las puedo quitar. Y eso optimiza el tema de correr el programa, porque entonces ya no voy a evaluar tantas secciones, ¿sí? Yo puedo decirle acá en la opción, aquí aparece la armadura longitudinal. Entonces aquí me permite configurar, dar las opciones de los diámetros disponibles. Aquí ya me aparece disposición del acero transversal, una rama, estribos, y vea que aquí me parece una ramita. Esta viga, por ejemplo, esta viga de acá, una 3/8 y una 3/8, pues, o sea, eso para un nervio. Entonces, eso en una viga, absolutamente es muy complicado tenerlo. De pronto una viga, ¿por qué se deja ahí de pronto? Porque hay veces que tenemos vigas que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica y son vigas de 15 de ancho. Y de pronto le puede dar con algo así, porque es algo muy pequeño. Pero una viga que haga parte del sistema de resistencia sísmica necesariamente debe tener dos número 4 arriba y dos número 4 abajo, con 20 de ancho y 20 de alto. Entonces, aquí podemos configurar eso. Alguno de ustedes dirá, yo no quiero este tema de una barra, voy a quitar todas las vigas disponibles acá que tengan una sola barra, como esta, por ejemplo, que tiene dos barras de 3/8 y tienen un ganchito. No lo quiero así. Anchura, y mire lo que me aparece acá, hasta 10. Entonces, si yo la quiero para la viga que les dije ahorita, que era de una viga que no haga parte del sistema, les puedo poner hasta 15. Nos dice acá el Inge, el compadre Humberto, si PECAD puede comprobar o dimensionar, es mejor hacerlo comprobando porque si no el caso de diseño metálico se vuelve loco el programa escogiendo una gran... Es correcto, sí. Todas estas configuraciones y lo que nos dice el Inge Humberto es buscando que el programa optimice el tema del correr, porque si no, se demora bastante. Aquí podemos configurar, como les digo, hasta qué ancho. Pues hombre, una viga, por ejemplo, ya una viga de 10, pues es un poco complicada, pero puede pasar que en zona sísmica baja yo tenga una viguita pequeña, una vigueta para soportar una parte de un techo, algo así. Entonces, editamos esto acá, el que lo quiera editar, y lo mismo, exportamos la tabla, como cada quien a su criterio le pone el nombre, o sencilla, y luego la importamos acá. Aquí, por ejemplo, no hay nada que importar. Yo puedo decirle acá, hombre, yo considero de que no debe ser hasta 35. Yo lo voy a aumentar el rango de que sea hasta 40. Es una posibilidad. Cada quien lo puede manejar a su gusto, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Armadura de montaje en secciones rectangulares. Exactamente el mismo principio. Lo que estábamos mirando ahorita es secciones rectangulares, luego secciones rectangulares con un ala y luego con dos alas. Todas tres se configuran exactamente igual. ¿Dónde nos muestra el esquema? Aquí dándole en el lapicito donde estoy, aquí. Este es un ala.
Aquí tenemos un ala y yo puedo decirle, hombre, yo quiero que tenga dos estribos, uno acá y otro acá. Que aquí aparecen las dos zonas de los ganchitos. Cada quien lo trabaja a su manera. O puedo decirle, no, no quiero que trabaje así. O puedo eliminarlo, aquí puedo editarlo. Yo puedo editar esta armadura. Aquí me brinda la opción. Y puedo decirle, vea, aquí aparece el lapicito. Se nota aquí que le di editar armaduras. Y yo puedo decirle, no, vea, quítemelo. O lo voy a poner con doble ganchito. O así en U, que ya aquí en Colombia difícilmente lo trabajamos así, un estribo no cerrado. O aquí un estribo parcialmente cerrado, o sea, con cierre superior, pero no haciendo parte del mismo estribo, ¿sí? Mire todas las opciones que nos brinda SIPECAD. Es una gran cantidad que nosotros difícilmente vayamos a cambiarlas porque estamos acostumbrados a trabajar en lo típico. Sí, esto es verdad, pero igual nos brinda muchas opciones. Yo puedo sencillamente decirle, vea, borrar, voy a borrar este estribo. No necesito acero para esa ala, pues eso no está bien, obviamente, pero es a criterio. Cada quien puede decir, no, señor, le voy a poner otro, voy a ponerle un ganchito, por ejemplo, y entonces me vengo para acá y le hago aquí, vea, ganchito, o bueno, lo que sea, o le pongo un superior aquí, bueno, lo que sea, pero yo lo puedo armar a mi gusto, ¿sí? Aquí están las opciones y luego exportar la página. Entonces, estas tres de armadura de montaje en secciones se manejan igual, simplemente que una es la sección normal, otra con un ala y otra con dos alas. Armadura transversal, lo mismo de las columnas. ¿Qué diámetros quiero yo que trabajen? ¿Sí? ¿Y qué separaciones? Ahí me trabaja hasta 30. ¿Qué quiere decir eso? Que si el software calcula que una separación de estribos debe darle 40, no te la va a poner, sino que trabaja hasta 30. Si yo considero de que hayan vigas, por ejemplo, una viga 40-80, 40 metros, en fin, donde no se necesiten ganchos, estribos a 30, yo puedo aumentarle acá y decirle, vea, no señor, póngalo hasta 40. Cada quien según lo que esté trabajando en la zona que esté trabajando y el tipo de estructura que esté trabajando. Armadura portaestribos, lo mismo, 3 octavos, media, 5 octavos, 3 cuartos, 7 octavos y pulgada. No hay ningún problema. Armadura de piel. ¿Alguien desconoce el término armadura de piel? ¿Conocemos qué es la armadura de piel? Correcto, es la que se usa para torsión. Es la que se usa para torsión. Son las dos barras que van en el medio de la viga, en la zona media. Y se utiliza para darle una mayor garantía a la sección del trabajo a torsión. E incluso para darle amarre a una rama adicional del gancho, para que lo tengamos presente. Entonces, con qué barra, perdón, usted está dispuesto a tener una armadura de piel? Alguien podrá decir, no, para mí 3 octavos me parece muy pequeño para una armadura de piel. O por el contrario, alguien podrá decir, 1 pulgada es demasiado para una armadura de piel. Vuelve lo mismo. Depende de la estructura que esté trabajando y depende de la zona. Armadura superior de refuerzo. Es algo similar a lo que vimos en las columnas. Separación libre entre barras, que es 2.5, lo que habíamos hablado, que aparece en el capítulo 7 de la norma. Y dice acá, perchas y luego refuerzo 1. Vamos a aclarar el término perchas. Perchas y refuerzo 1. Y vamos a aclarar el tema para las configuraciones que vienen adicionales. Digamos, esto sí, pues obviamente es algo muy básico, pero vamos a hacerlo para quien, para los que están, para tener claridad en el tema de lo que habla SIPECAD. SIPECAD habla de una armadura base y una armadura adicional o una armadura de refuerzo. ¿Cuál es la armadura base? La mayoría de diseñadores, no todos, y me he dado cuenta que no todos, yo al principio pensé que eran todos, pero no.
La mayoría de diseñadores, cuando tienen una sección 30-40, por ejemplo, calculan la cuantía mínima. Y entonces yo digo, listo, voy a calcular acá. 30 por 36 por punto doble 0,33 y tenemos una cuantía de 3,56. Entonces serían 2 barras número 5, básicamente. Entonces dicen, listo, entonces digamos que la viga tiene más o menos, pues como para medio ilustrar esta condición de apoyo. Entonces yo voy a trazar acá el acero. Entonces digamos que el acero superior puede, digamos, más o menos así. Y aquí se traslapa. Y el acero inferior puede ir más o menos así. Y aquí se traslapa. ¿Alguien tiene dudas de por qué los traslapos no están en el mismo nivel? ¿O alguien sabe por qué los traslapos, el de arriba está así y el de abajo está así? ¿Alguien quiere aclarar eso? ¿Alguien no sabe por qué? Antes de seguir, de continuar con el tema de los aceros base, alguien no lo sabe, porque lo normal es que lo sepan, pero alguien tiene dudas respecto al tema de los traslapos, de por qué así y no de otra manera, o podemos continuar sin ningún problema. Si alguien quiere que expliquemos el tema de los traslapos, con todo gusto, porque me estoy dando cuenta en el chat de que todos entienden las razones por momentos, por constantes, las zonas que debe estar. Por lo que veo, todos lo entienden, entonces nadie podemos continuar. Entonces, yo, digamos, esta parte se llama armadura base. ¿Qué es armadura base? Es poner la cuantía mínima en todo el recorrido de la viga, con sus debidos traslapos, ¿sí? Donde queden a criterio del diseñador. Lo normal es que quede en la mitad de la luz, en la parte de arriba, y en la parte de abajo queda cerca al apoyo, con excepción de zonas sísmicas altas, que en la zona sísmica alta pide el traslapo a una distancia 2 veces la altura de la viga, o sea, de aquí para acá hay que respetar 2 veces la altura de la viga y ahí se hace el traslapo. Esta es la armadura base. La armadura adicional es la armadura, digamos, si yo tengo un momento muy grande acá, vamos a ponerlo aquí, vamos a poner los momentos aquí. Si yo tengo un momento bastante grande, entonces, ¿qué hago? Le tengo que poner una barra aquí adicional para poder alcanzar alcanzar a contrarrestar el efecto de este momento, y lo mismo acá en esta zona para este momento positivo. Yo creo que la mayoría tenemos muy claro eso. Entonces, la armadura adicional es esa barra que tenemos azul para controlar los momentos. La armadura base es este verde, que es la armadura de la cuantía mínima, por llamarlo así. Así lo considera CIPECAD. Listo. Alguien de verdad quiera, ese tema es el tema base para el tema de las vigas. Si alguien quiere aclarar algo de ese tema, perfectamente lo podemos hacer. Entonces dice acá, bueno, a ver, vamos a leer lo que dice Soledad. Por ejemplo, yo que estoy en zona D, dice, debo garantizar con estribos adicionales los traslapos y si los separo, se incrementa la cantidad a pesar de no tener solicitaciones por esta separación. Entonces, ¿qué me recomienda? Hacerlo así como pide NSR10 para DMO y poner los estribos de más. Yo te recomiendo, Soledad, que lo hagas exactamente como pide la NSR10. ¿Que es mucho más complejo? Sí. ¿Que tiene sus temas de constructivos? Sí. Pero lamentablemente, entre comillas, porque en algunos casos de pronto no es tan necesario o en algunos casos da mucha dificultad. Pero tú como diseñadora
siempre debes tener de respaldo de que lo vas a hacer con la NSR10. ¿Por qué? Si digamos, voy a poner un caso supremamente dramático, si esa viga llega a fallar por algún motivo o sucede algo, ahí en Colombia pasa eso siempre. Ahí sí llegan todos los abogados con el papel en la mano a buscarle la caída al que lo hizo. ¿Y usted por qué no hizo esto así? En zona sísmica alta tenemos que respetar los traslapos, la longitud de traslapos, la ubicación sobre todo que debe quedar 2 veces la altura retirada del apoyo y, y generar zona confinada de estribos en la zona de los traslapos. Es una cantidad de estribos supremamente grande, pero si así lo pide la norma, hay que hacerlo así. La norma, como bien todos sabemos, es un requisito de especificaciones mínimas. Yo puedo poner de más lo que sea, pero no puedo poner de menos, porque ahí está el problema. Así como yo les pido encarecidamente de que se pongan en el lugar del constructor, también les pido a manera, digamos, de salud propia, ponerse en el lugar de que pase algo. Hombre, si yo cometo este error o cometo esta infracción aquí intencional y voy a hacer esto, lo hago, digamos, debo tener en cuenta lo que podría llegar a pasar si eso pasa, ¿sí? Eh, dice Soledad, pero yo no he leído que para él lo exija alternas los traslapos superior con inferior. Yo no he leído que para él lo exija alternas los traslapos superior e inferior. No te entiendo esa afirmación. Pues lo que yo tengo claro con el tema de los traslapos es, y vamos a hacer una pequeña claridad con eso, ya que lo mencionas acá. Dos requisitos claves es los traslapos en la zona superior es en la parte media, los traslapos en la parte inferior eh, deben estar retirados a 2 veces la altura. Eso, la zona de traslapo, entonces va a quedar más o menos junta. No junta, pero sí más o menos. En esas zonas de traslapos va a haber zona confinada, lo que quiere decir que en la gran mayoría de la viga va a estar en zona confinada. Eh, deben quedar de la zona, eso sí, debe quedar, los traslapos deben quedar por fuera absolutamente. O sea, tanto, y es más, en zona sísmica alta pide retirarlos 2 veces la distancia del apoyo, o sea, con más razón. Eh, y quiero aprovechar, bueno, faltan, digamos, un poquitico de tiempo ya para que terminemos. Eh, eh, pues digamos que antes de continuar con el de las vigas, porque ya vamos a rematar, vamos a hacer un pequeño tip. Alguien me puede decir, vamos a poner, por ejemplo, la barra de 5/8. ¿Cuánto es el traslapo superior? Si yo tengo una viga 40-50 y yo voy a hacer el traslapo superior con una barra número 5, ¿cuánto es el traslapo? ¿Cuál es la medida del traslapo? ¿Alguien la tiene clara? Y si lo voy a hacer en la zona inferior, en el tendido inferior, ¿cuánto es el traslapo de una barra 5/8? ¿Alguien se anima a dar ese dato para que terminemos por hoy? Ya que estamos hablando de armadura base. Soledad me dice, es un metro. ¿Un metro cuál? ¿El del superior o el del inferior? César dice, el inferior. O sea que el superior 76 y a ver,
César dice acá, el superior 76. Como los cogí obviamente muy a quemarropa, les voy a, les voy a dejar este datico para que lo tengan presente. La fórmula del traslapo está, la fórmula del traslapo está en el capítulo C7. Y pues se menciona, digamos, se menciona el tema, pero la fórmula como tal está en el C12, que es la longitudes de desarrollo. La norma tiene una claridad con el tema. Álvaro dice, superior 76, listo, miren los valores que estamos trabajando. Entonces, les digo lo siguiente para que lo tengamos en tema, que yo sé que esto, digamos, no es lo normal, pues, en términos de diseño trabajar. Cuando yo calculo la longitud de traslapo, por la formulita que me aparece, la muy conocida del capítulo 12, que es con base en la resistencia del concreto y el FY, el diámetro de la barra y todo lo demás, él me da un valor. Ese es el valor de longitud del traslapo clase A. O sea, ese es el valor neto, que se llama clase A. Sin embargo, hay una notica en la norma que dice, usted no puede usar traslapos clase a no ser de que usted garantice de que está poniendo más, por lo menos el doble de la cantidad de acero que se necesita. ¿Cuándo hacemos eso? Muy difícil. Generalmente nosotros estamos trabajando es para circunstancias límites. Y además, si yo estoy haciendo un edificio de 25 pisos, ustedes se imaginan yo entrar a calcular la cantidad de acero respecto a la normal que estoy utilizando en cada uno de los nudos, se vuelve un gallo. Es un problema. O sea que yo necesariamente tengo que trabajar con traslapos clase B, porque la norma no me permite el tema de la clase A. Entonces, la clase B es multiplicar el diámetro, la longitud del traslapo por 1,3. Es decir, si yo estoy trabajando el traslapo de la número 5, que por cálculo sí da como 70 centímetros, yo lo redondeo a 70, pero da un poquito menos, 60 y punta, pero yo lo redondeo a 70. O sea que yo el traslapo clase B lo debo para obtener el clase B, multiplico 0,7 por 1,3. Ese valor me da 0,91. O sea que yo utilizo 0,95 metros para que lo tengamos presente. Eso estamos hablando del ejemplo de la barra número 5. Clase A 64. Ahí está. Nos pone yo tomo 70, pero por seguridad pues. Pero podemos utilizar 64 y multiplicamos por 1,3. Además, para que lo tengamos presente, la norma también hace otro enunciado. Si yo voy a poner un traslapo en la zona superior, es decir, que debajo del tendido de acero superior tenga 30 centímetros o más, por eso les ponía el ejemplo de la viga 40-50, a su vez yo debo multiplicar ese valor por 1,3 otra vez. Porque cuando yo tengo una cantidad de concreto grande, como es una viga de 50 de alto, se tienden a generar burbujas en la parte superior. Entonces el traslapo sobre esas burbujas no va a funcionar del todo bien, no hay el agarre complejo, es difícil. Entonces la norma nos obliga a multiplicar por 1,3. Si multiplicamos ese punto 91 por 1,3 nos da 1,18, o sea, redondeando 1,20. Conclusión, y les dejo esa reflexión para que la miren en la norma. Cuando ya Javier nos va a pasar el grupo en WhatsApp, ya nos lo va a facilitar. Y yo les voy a pasar un libro de principios fundamentales del concreto
donde se aclara exactamente esa posición. Es de que en vigas nunca, y les doy ese consejo, utilicen clase A. Nunca, en ningún caso. Porque la norma exige que solamente se puede usar donde se utilice el doble del concreto necesario. Eso, pues, o sea, eso es prácticamente diciéndole a uno, no lo utilice. Entonces, utilicemos clase B. Entonces, si yo estoy trabajando, barra de media, barra cualquiera, calculémosle el valor que nos dé. Por ejemplo, para el número 6 es 0.84, el clase A. Lo que quiere decir de que el clase B, bueno, estoy hablando de resistencia de concreto básica, porque obviamente si de 21, porque si es más resistente el concreto, obviamente las longitudes nos van a dar menores. Pero estoy hablando desde la normalita de 21 y solamente estoy poniendo un ejemplo. Entonces, si voy a trabajar con barra número 5, el refuerzo inferior debe tener un traslapo de por lo menos 0.91 y el superior de 1.20, a no ser de que la altura de la viga no supere los 30 centímetros. Ahí sí podemos utilizar el mismo traslapo arriba y abajo. Les dejo esa reflexión y terminamos por ahí para que ya puedan ir a descansar. Mañana, perdón, el martes, seguimos el martes. Vamos a trabajar martes, miércoles y jueves, porque generalmente los lunes y los viernes son de mucho caos para todo el mundo. Los lunes laborales, eso es atendiendo 1000 cosas, programando semanas, hay muchas cosas. Y los viernes sí que es complicado. Entonces, para que trabajemos con juicio, con calma, trabajamos martes, miércoles y jueves. Listo. Les propongo entonces eso. Ya cuando tengamos el WhatsApp, les voy a pasar esa reflexión. Si tienen dudas, con todo gusto, les paso el librito para que miremos eso de las longitudes de traslapo, que en tema de diseño es supremamente importante. Tenerlo en cuenta, porque cualquier cosa que no hagamos bien, nos van a cobrar omisión. Pongámonos en el papel como si nosotros mismos fuéramos una contraloría, un revisor, un interventor, que estamos revisando y nos damos cuenta de algo. ¿Qué vamos a hacer? Vea, aquí hay un problema. Entonces pongámonos en todos los papeles. Listo. Les deseo una feliz noche.